Bienvenidos todos los que están acá en el templo de la primera iglesia bautista de Cumaná, las personas que nos visitan también sean bienvenidos a la casa del Señor, y es un gusto, es un placer para nosotros tenerles acá. También a todos los que están sintonizando a través de Plenitud 94.7 FM, le damos la más cordial bienvenida a este diálogo, al 94.7 en frecuencia modulada. Y en este momento les pido que nos ubiquemos en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, y vamos a leer los 6 primeros versos. Jeremías capítulo 18, versos desde el 1 hasta el 6. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bendita sea la palabra del Señor, preciosa la palabra del Señor. El alfarero y el barro, palabra del Señor dada a la casa de Judá, dado al reinado de Judá a través del profeta Jeremías. Dios nos ama y está interesado en moldearnos para que seamos más como Él. Pero ¿nos estamos dejando moldear por el Señor? Pregunto esta mañana. El alfarero y el barro, hasta una canción muy bonita hay. El Señor es el alfarero y nosotros somos el barro. El alfarero con la arcilla la va moldeando. Primero la extrae del yacimiento, saca esa arcilla y la comienza a purificar. Luego la mezcla con cierta cantidad específica de agua y en su máquina especial para darle moldura con el agua, y a través de la rotación de ese trozo de barro, entonces comienza a darle forma. Nosotros somos el barro. El Señor nos ha sacado de ese yacimiento de inmundicia, de pecado, de maldad, en la ignorancia de nuestros pensamientos, y nos ha comenzado a purificar. Y a través de ese proceso de moldura va moldeándonos, nos va dando la forma que Él quiere que nosotros tengamos. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Una figura muy bonita que muestra el amor de Dios y el interés del Señor en darnos una forma agradable delante de su presencia. Pero vuelve la pregunta: ¿nos estamos dejando moldear por el Señor? Algunas veces esa arcilla
quiere hacer algo que el alfarero no es el plan del alfarero. Y entonces, como dice acá, esa forma, ese barro se echa a perder y debe comenzar nuevamente. Y debe darle la moldura, darle la forma que Él quiere que esa pieza tenga, ese trozo de barro tenga. Y el contexto histórico de este pasaje involucra al profeta Jeremías, profeta del Señor. Involucra también al reino de Judá, reino del sur. Después de la división del pueblo de Israel, quedó dividido en dos reinos: reino del norte, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Y tribu principal, pueblo principal, la tribu de Judá. Pueblo escogido por Dios para ser columna y baluarte de la verdad. Y también canal de bendición para toda la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo, por cierto, vino de la tribu de Judá. Él es el gran león de la tribu de Judá, dice la palabra. Y el reino del sur, el pueblo de Judá, esa tribu fue escogida por Dios para que fuese una luz en medio de las tinieblas de aquel lugar. El Señor la sacó y la puso en un lugar de honor. Igualmente nosotros, el Señor nos ha dado un privilegio de ser hijos suyos a través de la luz del Evangelio en nuestra vida. Nos ha hecho partícipes de las bendiciones del Señor. Nos ha sacado de un mundo de tinieblas y nos ha traído a su luz admirable para que seamos luminares en el mundo, para que nuestra luz resplandezca en el mundo de tinieblas. Sin embargo, la tribu de Judá, el reino del sur, había olvidado su identidad en el Señor. Dejaron al Señor, olvidaron su primer amor y eligieron un camino de desobediencia. Eligieron un camino de desobediencia al Señor. Por eso la palabra, la profecía, la palabra de Jeremías al pueblo, al reino de Judá. Yo estoy llevándolos, moldeándolos, pero esa vasija se ha echado a perder. Y sabemos, porque también está registrado, que el reino del norte, que era la otra parte del pueblo de Israel, ya estaba, digámoslo así, se habían desviado del camino, se habían mezclado con otros pueblos. Y de allí ese gran pasaje de Jesús y la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana le dice: tú, como siendo allí, de allá abajo del reino del sur, como tú siendo de allá, vienes y te vas a comunicar conmigo, si usted bien sabe que entre judíos y samaritanos no nos hablamos. Había una gran brecha, una gran distancia entre esos dos pueblos. Pero la promesa estaba en Judá. La promesa estaba allí porque el Mesías venía de allí. Así estaba profetizado. Pero ese pueblo se estaba desviando, estaba tomando otro camino, un camino de desobediencia al Señor. Judá se entregó a la idolatría, a las pasiones carnales, a satisfacer sus deseos antes que agradar al Señor. El Señor había determinado una senda de bendición para este pueblo. Eso lo podemos ver allí mismo en Jeremías capítulo 29, verso 11. Usted puede ubicar allí en la palabra del Señor. Jeremías capítulo 29, verso 11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. El Señor tenía en su corazón un deseo, tenía un plan para el pueblo de Judá, pero ellos estaban incurriendo en una serie de actividades
y estaban tomando decisiones que los estaban llevando a un camino extraño, un camino ajeno, un camino que se desviaba de la voluntad del Señor para su vida. El Señor había determinado una senda de bendición para ese pueblo. Sin embargo, por las obras y decisiones que habían tomado, estaban labrando una senda de mal para su vida y también para la de su familia. Construyeron una cautividad para ellos y también para su familia. Es importante destacar que ya el Señor les había advertido a ellos que mucho cuidado como incurrían en este tipo de actividades. Este miércoles pasado estuvimos estudiando la palabra del Señor en Josué capítulo 23. ¡Qué bendición fue ese estudio bíblico! De gran bendición. Y vemos a Josué, ya anciano, había terminado la obra de la conquista de la tierra prometida, la conquista de la tierra de Canaán. Y le dice al pueblo: ya tienen su territorio, ya el Señor les ha dado lo que ustedes buscaban, ya el Señor les ha salvado de la cautividad, de la esclavitud de Egipto, y ahora están aquí, han conquistado la tierra, han echado fuera las naciones que estaban en este territorio, y ahora esta tierra es suya, les pertenece. Solamente les pido algo. Vamos a ubicarnos allí en Josué capítulo 23 para leer esta porción de la palabra. Josué capítulo 23. Y es una advertencia que le da el Señor a través de Josué al pueblo de Israel. Josué 23, desde el 11 al 13, dice así: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y lo explicamos bien en el contexto, indagamos muy bien en el estudio bíblico del miércoles pasado, y de paso les invito a que participen de esta serie de estudios. Este próximo miércoles terminamos el libro de Josué, iniciamos otra serie de estudios. Entonces hagan preparativos para que esté acá este miércoles a las 5:30 de la tarde. Volviendo al pasaje, dice que guarden con diligencia sus almas, para que amen al Señor su Dios. Ya la tierra que ustedes querían, la poseen, la tienen, tienen la bendición del Señor, están estables, están tranquilos. Ahora ocúpense diligentemente en guardar su corazón, para que no incurran en delitos y en pecados que luego les va a hacer por azote, luego les va a causar malestar, dolor, queja, angustia, problemas. No se vayan a contaminar con las naciones vecinas, dice más adelante. Mucho cuidado, porque estaba latente ese peligro, y el Señor específicamente a través de Josué le da esa advertencia. No le da otra cosa, no le dice otra cosa, sino es eso: guarda tu corazón de contaminarte, guarda tu corazón de unirte, de mezclarte con otras cosas, las de esas naciones que son paganas, que no tienen al Señor su Dios en su corazón, y luego van a ser espina, va a ser azote, va a ser tropiezo, bloqueo para tu bendición, Israel. Tanto así que la bendición que tienes la vas a perder. Así lo dice aquí, lo hemos leído. Es una advertencia del Señor al pueblo
de Israel. Y qué lástima, porque luego vemos acá más adelante palabra del Señor a través de Jeremías, dándole un dictamen al pueblo de Judá que iba a ser cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. 70 años de cautividad. Ellos mismos construyeron su cautividad. Ellos mismos decidieron construir esa cerca, esa cárcel para ellos mismos, a través de la desobediencia al Señor. Y no dista mucho de la realidad de hoy día. Hemos sido librados de un mundo de tinieblas. Hemos sido salvos por la misericordia del Señor. Nos ha rescatado de la ignorancia de nuestro pensamiento, para que andemos en luz, caminemos en senda recta. Sin embargo, algunas veces vemos a algunos creyentes que insisten en volver atrás, en contaminarse con las cosas del mundo, en coquetear con el pecado que habita en el mundo. Y había unas naciones vecinas, circundantes a Israel, que era atractivo, que era algo que tendía a tratar de sacar a Israel de la adoración al Señor, de la obediencia al Señor. Y es lo que el Señor le advierte. Igualmente hoy vivimos en el mundo, y la oración del Señor Jesús en Juan capítulo 17, la oración por los discípulos en este momento, pero también por nosotros hoy día, dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de ese mundo perverso, vil, malo, contaminado. Yo te pido, Señor, que los libres de esa contaminación. Es la petición del Señor Jesús, la intercesión del Señor Jesús ante el Padre por ti y por mí. Les hace una advertencia acerca de no contaminarse con lo pagano, con lo inmundo, con lo vil y perverso del mundo circundante, sino a mantenerse puros, en santidad, en consagración, agradables al Señor. De otro modo, las bendiciones del Señor no vendrían a la vida de Israel. Igualmente con nosotros, el Señor nos hace esa advertencia. Y el Señor siempre habla porque nos ama. El Señor es amor. Dios es amor, y Él te ama a ti y me ama a mí. Y Él desea, el plan del Señor es bendecirte. Tanto así que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para salvarte, para salvarnos del pecado. Y Él siempre habla, siempre nos advierte, siempre desea que no tomemos el camino errado. Y se manifiesta, habla de una manera clara a través de su palabra, a través de la oración, a través de las circunstancias que usted pueda observar, lo que pueda percibir a través de la iglesia del Señor, a través del consejo, a través de la amonestación, a través de la exhortación que pueda hacerle a un hermano o hermana. La palabra de Dios misma. El Señor habla, nos advierte, nos quiere dirigir por senda de justicia. Y en este sentido, el Señor se manifiesta a Judá a través de Jeremías. El Señor se manifiesta a tu vida a través de la palabra del Señor hoy día. Y te dice: cuidado con las alianzas que vas a hacer. Cuidado con los pactos que vas a hacer. Cuidado con los negocios que vas a iniciar. Cuidado con los contratos que vas a comenzar. Ten cuidado con el tipo de amistades. Ten cuidado con el tipo de relaciones con la que te estás codeando, con la que te estás relacionando. Mucho cuidado, porque si esas personas son pueblos paganos, hablando en el sentido figurado, te pueden hacer caer, te pueden hacer desviar del camino del Señor. Jeremías habla claramente al pueblo de Judá. El
Hijo de Dios, al estar rodeado del mundo perverso, es el mismo peligro que tenía Israel, que tenía el pueblo de Judá en aquel momento. Caer víctima de la seducción del mundo. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, casi siempre cito ese verso en cada predicación. Casi en cada predicación. Romanos 12:2 dice: no se transformen, no tomen la forma del mundo, no tomen la forma del mundo, sino sean transformados por medio de la renovación del entendimiento, de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en la versión Reina Valera. Y en la nueva versión internacional dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Bendita la palabra del Señor. No tomemos la forma del mundo, no nos amoldemos al mundo, porque habitamos en un mundo que es vil, perverso, corrupto, deshonesto, donde reina la mentira, la maldad, la injusticia. Nosotros no podemos tomar la forma de ese mundo. Y ese mundo está representado en personas. Usted se relaciona de manera natural con otros, en su trabajo, en su sitio de estudio, donde usted vive. Tiene amistades, pero usted debe tener cuidado en no tomar la forma, en no ser moldeado por esas personas. Fue lo que le pasó a Israel allá. Fue lo que le pasó al reino del norte, a los samaritanos. Se contaminaron y terminaron adorando a dioses ajenos, dioses paganos. Y Judá incurrió luego en el mismo pecado. Se desvió de una senda pura, de la santidad, del camino consagrado al Señor. Y el que piensa que va a jugar con el pecado, que va a jugar con la desobediencia, que va a vivir paralelamente a la palabra de Dios, aún conociendo, sabiendo los mandamientos, el consejo de Dios, y no va a caer víctima de eso. El que piensa caminar de una manera paralela, de una manera extra bíblica, fuera de la palabra de Dios, de los parámetros bíblicos, y piensa que va a continuar sirviendo al Señor, piensa que va a continuar andando rectamente con el Señor, ha caído víctima de una mentira de Satanás. Ha sido víctima de una mentira del diablo que le quiere desviar. Por eso el Señor nos ha dejado la palabra de Dios, que dice: es la palabra profética más segura. Es la palabra profética más segura, no se equivoca. Sin embargo, hay algunas personas, hay algunos que ven a otro caminando por una senda errada y le dicen con palabras lisonjeras, con palabras complacientes: dale, que vas bien, vas por buen camino, sigue adelante, así está bien, si tú eres feliz así, no hay ningún problema. La posmodernidad, el pensamiento relativista: bueno, si tú te sientes bien, si eres feliz así, dale. Ese es el pensamiento que hoy día los psicólogos están manejando en su mayoría. Si eres feliz así, sigue adelante, no hay ningún inconveniente. Con tal que seas feliz, no hay problema. Un pensamiento posmoderno, un pensamiento tergiversado, complaciente. Y entonces esas personas profieren, dicen palabras lisonjeras. Lo que la persona quiere escuchar, eso le dicen. Va bien, cuando la palabra de Dios dice claramente que no es un buen camino. Hay esos, y eso los encontramos aún en medio del pueblo de Dios. Falsos maestros y falsos profetas que harán que las personas continúen por camino equivocado, por camino errado, y no les van a decir: no, eso está malo, eso está malo. No le van a decir eso, sino continúa adelante, hablando lo que la persona quiere escuchar, predicando un evangelio light. Esa cosa no existe. Existe el santo evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y está plasmado aquí en la palabra
consejos tergiversados de la palabra de Dios, pensamientos relativistas. Mucho cuidado. Y vemos en Jeremías capítulo 23, verso 17. Eso no es viejo, eso no es nuevo, perdón, eso no es nuevo. Jeremías capítulo 23, verso 17 dice: hablando el Señor en cuanto a aquellos malos consejeros, aquellos que profieren palabras complacientes a lo que el pueblo quiere escuchar, dicen atrevidamente a los que irritan, a los que me irritan, dice el Señor: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que andan tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Un falso profeta, un falso maestro, un falso consejero, mal consejero del Señor, porque dicen al pueblo que está detrás de la obstinación de su corazón, es decir, de un corazón terco, en rebeldía, que no quiere seguir al Señor, a esas personas dicen, todo va a estar bien, no va a venir mal sobre ustedes. Esas personas, dice la palabra, dice este texto, que irritan al Señor, irrita a Dios, hace enojar a Dios. Ese tipo de personas que dan un consejo de acuerdo a lo que la persona quiere escuchar y no lo que realmente la palabra de Dios le quiere decir a esa persona. Y en Jeremías 28, vemos a una persona que actuó de esa manera. Capítulo 28, versos desde el 1 hasta el 3, dice que aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Estas palabras de Ananías, de este profeta, dicen que la cautividad de Judá fue tomado como cautivo, preso, y fue llevado a Babilonia. Y dice la profecía que iban a ser 70 años. Esa cautividad era 70 años. Pero Ananías se levantó y dijo, el Dios de Israel dice así, Jehová dice así: yo quebranté la casa de Nabucodonosor y todos los utensilios que fueron sustraídos y llevados allá a Babilonia van a ser devueltos, y esa cautividad de ustedes va a terminar en el año 2, en el año segundo. Claro, cualquiera que cae preso, cualquiera que cae cautivo, ¿qué es lo que desea? ¿Qué es lo que anhela? La libertad. Anhela la libertad, y no hay palabra más agradable que quiera escuchar a alguien que está cautivo, que está preso, decirle: tú vas a ser libre dentro de poco. Esa era la mejor palabra de consuelo que le podían dar al pueblo de Judá. Sin embargo, Jeremías dice que eso no era así. Era una palabra falsa, una falsa profecía. Y tal cual como fue descrita la profecía por Jeremías de los 70 años de la cautividad, así mismo sucedió. No fue en 2 años, fueron 70 años. Pero encontramos ciertos Ananías en nuestra vida. Encontramos de este tipo de personas a nuestro alrededor que no nos quieren decir que estamos haciendo algo malo o estamos haciendo algo que está condenado por la palabra de Dios. Conseguimos Ananías. Mucho cuidado con los Ananías, mis hermanos. Mucho cuidado de usted, amigo, que me está sintonizando en este momento por la emisora. Mucho cuidado con los Ananías, aquellas personas que se acercan a usted para decirle lo que usted quiere escuchar y no para decirle lo que realmente le tiene que decir de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice de ella
el Señor la entregó. Entonces, por lo que concierne a mí, no esperen de mí que yo les dé a ustedes lo que ustedes quieran escuchar. Yo les voy a predicar a ustedes lo que la palabra de Dios dice, lo que el Evangelio de Dios nos ha dado. El Evangelio que Cristo nos ha dado, ese Evangelio, ese consejo, esa exhortación es la que yo le voy a dar a ustedes y a todos los que estén a mi alrededor. Y usted igualmente debe actuar así. Usted debe decir, debe hablar, debe aconsejar, debe reprender, debe exhortar en amor, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. No podemos ser Ananías, que querían solamente decir cosas que fuesen dulces, que fuesen agradables a los oídos de aquellos que estaban cautivos. Y algunos por allí han construido su propia cautividad, su propia cárcel, han construido su propio vallado que no los deja accionar, no los deja ser libres en plenitud para servir al Señor. No pretenda que este servidor, no pretenda que su hermano o su hermana en Cristo, que le ama, le dé otro consejo, sino el que está en la palabra del Señor. A eso nos ha mandado nuestro Señor, a que hagamos sendas rectas, a que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero algunas veces ese barro, el alfarero está trabajando y está buscando la manera de darnos la forma, pero ese barro quiere salirse hacia los lados, quiere deformarse. Ese barro quiere tomar su propia forma, pero dice que el alfarero le va a dar la forma que él quiere. El Señor tiene un pensamiento, un plan, un deseo para ti, que es de bendición. Y dice Romanos 12 que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, no le demos espacio a la terquedad en nuestro corazón, ni seamos víctimas de nuestra soberbia ante los llamados de atención que nos hace nuestro Señor. A través de Josué le dijo al pueblo de Israel: cuidado con la idolatría, cuidado con mezclarse con los pueblos paganos, van a terminar mal. Y vean lo que pasó con Judá, terminaron mal, no le hicieron caso a la palabra de Dios. No seamos nosotros así, obstinados en nuestra forma de pensar, que nuestro corazón esté allí receptivo, esté dispuesto para recibir el consejo del Señor, el consejo de la palabra de Dios. No nos envanezcamos en nuestros propios razonamientos para buscar justificar nuestra injusticia y nuestra iniquidad. Eso es una condición natural también, justificarnos, tratar de maquillar el asunto para que se vea que sí vale, sí puede ser. Pero la palabra de Dios dice que no es no. Si dice sí, es sí. Pero la palabra de Dios es justa. Por lo tanto, nuestra senda, nuestro camino, el camino del creyente, estamos llamados a ser sendas rectas para el Señor. Sendas que agraden al Señor. Sendas agradables a nuestro Dios. Camino que glorifique al Señor. Hebreos capítulo 12 dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 12. Usted puede ubicar allí la palabra. Hebreos 12, verso 13. Dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Porque siempre va a haber algo que quiera hacernos salir de la senda justa, de la senda recta, del camino angosto, por cierto, que es el Evangelio. Habrá algo que quiera hacernos salir de allí, de no congregarnos más, de no orar, de no leer la palabra, de no servir al Señor, de no salir a predicar la palabra de Dios, de dejar nuestro ministerio a un lado. Siempre habrá algo que conspire, que intente separarnos, el mundo y sus deleites, Satanás y sus huestes, que el
senda. Y nuestra propia carne también hará lo suyo para evitar que nosotros seamos de olor fragante ante el Señor. Judá se envaneció en su camino y fue víctima de sus propias decisiones. Dios les advirtió que no siguieran esa senda, aunque algunos falsos profetas se levantaron para augurarles buen camino y decirles que nada malo le iba a pasar. Tal cosa no ocurrió. El Señor desea transformarnos en una vasija nueva, así como el alfarero al barro le da la forma a la vasija que se ha deformado en su proceso de elaboración. Asimismo el Señor quiere dar una forma que sea agradable en nuestra vida, una forma que sea agradable al Señor. Él quiere quitar todas las imperfecciones y lo que contamina nuestra vida, lo que nos aleja de su presencia, y hacernos una vasija nueva que dé gloria y honra a su nombre. Dice Mateo capítulo 5, el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hay cosas que intentan separarnos del camino de salvación. Hay cosas que intentan alejarnos del camino de la vida eterna. ¿Cómo va a actuar usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Se va a dejar moldear por el alfarero? ¿Se va a dejar moldear por el alfarero, que es nuestro Señor, cuya voluntad es buena, agradable y perfecta, y cuyos pensamientos son de bendición para ti y para mí? ¿Va a tomar usted una decisión por Cristo? ¿Va usted a tomar una decisión a decirle: Señor, sí, aquí estoy yo con mis imperfecciones? Hasta el momento he sido terco, terca, obstinado, obstinada, he vivido, he tratado de hacer mi voluntad, pero ya en este momento no puedo más. Quiero que seas tú el que me des la forma, me moldees mi carácter, mi forma de pensar, mis acciones, mis decisiones, mis proyectos. Quiero que seas tú, Señor. Quiero quitar del medio todo aquello que me quiera hacer caer o desistir de seguirte y de servirte a ti, Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, verso 26: fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán restablecidos, reconstruidos, serán de olor grato, agradable delante del Señor. Pero fíjate en el sendero de tus pies, fíjate por dónde estás caminando, fíjate qué es lo que estás haciendo. La palabra de Dios dice que ella es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Si hay alguien que te puede guiar, si hay alguien que te puede aconsejar, si hay alguien que te puede decir cuál es el camino correcto, esa es la bendita palabra del Señor. Fíjate en